Una noche después de dejar a un amigo en el paradero de micros en la plaza de Renca, venía por la vereda de enfrente cerca de mi casa. A mi amigo le habían regalado una espada, y como a donde iba no podía llevarla, me pidió que se la guardase en el jardín de mi casa. Metimos la espada en la orilla del jardín por apuro y partimos al paradero. Cuando venía de vuelta eran como la 1 de la noche y no había nadie en la calle ya. Recuerdo que venía por la carretera, por la vereda del frente. Cerca ya de mi casa había un poste de luz malo. Y como no funcionaba, el sector estaba oscuro. De ahí a mi casa habrán unos metros de distancia. Soy un poco corta de vista, y mis cálculos de visión es de distancia de aproximadamente ese lugar a mi casa. De un poco más lejos veo solo siluetas y yo venía distraída, cuando de más lejos veo a alguien metiendo el brazo derecho al jardín. La espada de mi amigo, pensé. La habrá encontrado y se la robará. Esa espada es un adorno que el papá de mi amigo le había regalado, así que comencé a tomar carrera dispuesta a darle una patada al ladrón antes de que la tomara. Pero cuando venía a la altura del poste malo, mi entusiasmo se transformó en horror. No podía creer lo que veía. Semi agachado con el brazo derecho metido en el jardín, había un ser reptil humanoide. En ese tiempo yo era incrédula, no creía en esas cosas. Para mí esos seres solo los había oído en las conspiraciones de Salfate, de una de sus historias de un reportero inglés, Chanta, que creo fue el primero que les designó con el nombre de reptilianos. El ser, pensé, no parece disfraz. Tenía una cola larga que movía entre nerviosa y como distraído, y eso me hizo pensar en que lo que estaba viendo era muy real. Recuerdo que el ser metía insistente el brazo como tocando o buscando algo. Mi miedo me paralizó. Recuerdo que miré atrás, el camino recorrido desde la plaza ahí. Quedaba como a unas 2 cuadras de la plaza, y de ahí al retén de carabineros. El ser extrañamente sacó su brazo y se paró, siempre mirando hacia adentro del pasaje. Yo pensé, ¿me habrá visto? Recuerdo que pensé en la distancia de mi recorrido, iré donde carabineros. Pero algo así jamás me lo creerían. En esos momentos me vi corriendo hacia la plaza y un escalofrío me recorrió. Me vi corriendo en esa dirección, y al ser tras de mí a pocos metros y ganando alcance. Vi su dentadura filosa, y un sonido como gutural o gruñido, y uno de sus brazos extendidos con garras hacia mí. Después de eso, miré al ser de nuevo. El ser aún parado en la vereda de mi casa ni siquiera me miró. Solo veía como pensativo en dirección del pasaje, y luego sin mirarme ni nada en dirección del río. A esa altura la carretera recién de poco tiempo aún cerrada, el tramo sube en una especie de cerro. El ser movía como nervioso la cola como los gatos cuando se enojan. La golpeaba leve en el suelo. Camino en dirección del río hasta cruzar la carretera, y sin siquiera darse impulso, saltó a la carretera y de ahí a la mitad del cerro. Y después otro 3 salto y caer sobre la barrera de contención. Y de ahí un 4.º salto en dirección del río, y se fue. La barrera de contención al saltar de ella quedó como remeciéndose otro detalle, que terminó por convencerme de que lo que había visto era muy real. Por el peso. El ser era claramente corporalmente con forma humanoide, como de unos 2 metros de altura calculé, o tal vez más, cuando se paró al lado de la reja. Recién ahí, cuando se había ido reaccioné. Me dio un escalofrío y recuerdo que solo corrí a mi casa. Me encerré y no pude apagar la luz ni dormir en toda la noche. No podía creer lo que había visto. La espada que a esas alturas ya ni me atrevía a revisar si aún seguía ahí solo lo supuse. Mañana lo vería. Solo me tranquilizó ver que esa cosa no había sacado nada del jardín. Debía estar aún ahí oculta. Al otro día mi amigo vino a buscarla para llevársela. Le conté de lo que me había pasado y al ver a mi amigo sacarla del jardín me tranquilizó más. Llévatela, Webb, le dije. No te guardo más esa cosa. Son caras y no te la podría pagar si me la hubieran robado. Mi amigo le restó importancia y se rió. No te preocupes, me dijo. No te la habría cobrado. No era tu culpa. Ahí está. Impactante, ¿eh? Oye, he quedado, pero... me imagino la sensación de ella.